que he quedado bastante, sorprendido de cuánta verdad hay en la Biblia, que yo anhelaba con todo mi corazón que eso se haga realidad en mi vida. Y anhelo ahora, estoy convencido de que de todos los temas que hemos hablado y venimos hablando, esto, de esta noche, si usted no se duerme, usted va a salir totalmente transformado, de verdad, si cree la palabra. No lo hago por un acto de espectacularidad, sino porque los pasajes bíblicos que vamos a leer por sí solos, si lo leemos con detenimiento, nos van a demostrar que lo que le estoy diciendo es la verdad. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 16. Puede abrir su Biblia los que están a la distancia lejos de nosotros, o anotar este pasaje bíblico para que lo lean, lo relean. Hermanas y hermanos, esto va quitando de mi vida muchas cosas humanas y terrenas, y me está llevando al ejercicio de poder de verdad vivir la relación, la comunión con nuestro Padre. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 16, dice la Biblia: antes bien, como está escrito. ¿Qué cosa está escrito? ¿Puede leerlo fuerte? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes ha preparado Dios cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre? ¿Para quiénes los ha preparado? ¿Hay alguien que ama al Señor aquí? Bueno, para usted entonces está preparado esas cosas que oído no vio, ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera está en la mente del hombre. Ha sido preparado para nosotros. Ya veremos qué cosa es. Pero Dios nos las reveló, ¿qué cosa dice? A nosotros, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino quién? El Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino quién. ¿Quién conoció las cosas de Dios? ¿Quién conoció las cosas de Dios? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Volvamos a la segunda parte del versículo 11. Fíjate lo que dice, fíjate lo que dice. Así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoció las cosas de Dios? ¿En dónde se encuentra el Espíritu de Dios? ¿En dónde se encuentra ahora el Espíritu de Dios? En usted. Ahora la pregunta es, ¿ese Espíritu de Dios que está en usted estará allí con todas las cosas que conoce de Dios? Pregunto. A ver. Fíjate bien, hermana y hermano. Nosotros venimos hablando muchos años que estamos embarcados no en desarrollar religión, sino relación. Y la última noche hablamos de comunión, de conocimiento, de intimidad, ¿recuerdan? Con Dios. Dice la Biblia, en el pasaje pertinente que estamos leyendo, dice que nadie conoció las cosas de Dios. ¿Usted tiene idea qué es Dios? ¿Qué es Dios para usted?
¿Qué es Dios para nosotros? Mira que si no sabemos qué es Dios, entonces mal hacemos al decir, ay Dios mío. Mal hacemos en cantar a Dios, en alabar a Dios, si no sabemos qué es Él. Pero no se sienta mal. Vamos aprendiendo algo en esta noche. De entrada nomás, la palabra nos enseña. ¿Qué es Dios? ¿Quién sabe qué es Dios? ¿Quién sabe qué es Dios? Ahí dice la Biblia. El Espíritu del hombre. ¿Quién sabe qué es Dios? El Espíritu de Dios. Así como dice, no hay hombre que se conozca, sino su espíritu. El espíritu del hombre le conoce al hombre. Nosotros somos tan ligeros y decimos, yo lo conozco a fulano de tal, yo sé quién es él. Pero mentira. El único que se conoce, ¿quién es? Uno mismo. El espíritu nuestro nos conoce a nosotros, o no es así. Nuestro ser interior sabe cómo somos. Podemos aparentar ante los demás, pero adentro está diciendo, no, tú no eres así, tú estás aparentando. Lo mismo dice la Biblia de Dios. ¿Quién es el que conoce a Dios? El Espíritu de Dios. Pon atención ahora. Y dice la Biblia que ese Espíritu de Dios nos ha sido dado a nosotros. ¿Para qué? Para conocer, para saber, dice, las cosas que nos ha sido concedido, nos ha sido dadas. Entonces, ¿cómo sé yo qué cosas me ha dado Dios? ¿En qué momento voy a saber las cosas que Dios me ha dado? Tenemos que salir de este estilo de vida. ¿Cómo sé las cosas que Dios me ha dado? ¿Cuándo? No, ya lo tenemos al Espíritu adentro de nosotros. Ya está, Él sabe las cosas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo detecto yo cuáles son esas cosas? Cuando tengo paz, mi estilo de vida. ¿Qué dice Roberto? Sí, nos hace conocer, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué debo hacer yo para saber esas cosas que sabe el Espíritu de Dios que está en mí? Leyendo la palabra, aplicar la palabra. Yo tengo que estar en relación con Él, ¿cierto? Yo tengo que, pon atención, comunicarme con Él, con el Espíritu de Dios que está dentro de mí. Yo tengo que estar en comunión con el Espíritu de Dios que está dentro de mí. ¿Para qué? Para que me diga, ¿qué cosa? Las cosas que Dios me ha concedido. A ver, ¿lo comprendimos esto? ¿Lo comprendimos? Joven, señorita, niño, pongan atención, porque esto les va a llevar a ustedes y nos va a llevar a todos a una dimensión de vida sobrenatural, la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y ante cualquier circunstancia de la vida, vamos a poder salir adelante. Por eso, vamos a recapitular esta parte. ¿Quién conoce a Dios? El Espíritu de Dios. ¿En dónde está el Espíritu de Dios ahora? Dentro de mí. ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo para sacar del Espíritu de Dios las cosas que me ha sido dada? Tengo que tener comunión, relación, ¿sí? Con el Espíritu de Dios que está dentro de mí. ¿Se comprendió o no se comprendió? Seguimos. Recuerde usted bien que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, ¿sí? Y ese Espíritu nos ha sido dado para que sepamos qué cosa Dios nos ha dado. Seguimos, 13.
lo cual también hablamos, escribe el apóstol, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ponga cuidado a esto, sino con las que enseña, ¿qué cosa? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí nos vamos a detener. Ponga el versículo 13 y usted va a comprender una cosa más ahora. Dice, lo cual también hablamos. ¿Qué cosa? ¿A qué se está refiriendo? A las cosas que el Espíritu nos revela, ¿sí? Lo hablan. Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando dice por sabiduría humana, ¿a qué se está refiriendo? Al conocimiento intelectual, a lo que tiene la inteligencia del hombre, esa inteligencia que se aprende o que se desarrolla a través del estudio de las universidades, de los centros teológicos, de los institutos bíblicos. Eso es pura sabiduría humana. Dice la Biblia que las cosas de Dios no las vamos a aprender en base a esa sabiduría humana. ¿Están comprendiendo ahora? La relación con Dios, ponga atención, no se da porque yo haya estudiado en la universidad, porque yo haya estudiado en un centro teológico, no, sino por cómo yo sé las cosas que Dios me ha dado. ¿Cómo llego a saber? Por la relación que tengo. Por la relación espiritual, por la comunión espiritual que tengo con el Espíritu de Dios. ¿En dónde se encuentra? ¿En dónde es? En mí. Dentro de mí, ser. Entonces, ¿a dónde debe estar dirigida toda mi concentración? Dentro de mí, a mi ser interior. Yo debo de tratar de buscar a Dios. ¿En dónde? Dentro de mí. Porque dentro de mí está el Espíritu de Dios. No es vamos al templo a buscar al Señor. No es vamos a la casa de Dios a buscar al Señor. ¿En dónde están las cosas que Dios nos ha concedido? ¿En dónde están? Dentro de mí. ¿Quién lo tiene dentro de mí? ¿El Espíritu de quién? De Dios. Entonces, mi espíritu tiene que tener relación ¿con quién? Con el Espíritu de Dios. ¿Va entendiendo o no? Yo sé que esto nos va a mover el cerebro a muchos. Casualmente, para eso está escrito la Biblia, para movernos el cerebro a todos. ¿Por qué? Aquí viene la explicación, hermana y hermano. Cuando Dios creó al hombre, a Adán, ¿sí? Le puso en el huerto. Yo le voy a suplicar, si tiene alguna pregunta lo haga. Le puso en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. Sí. Ahora, ponga atención. Ya Adán en el huerto. Ya está con Eva al lado. Adán y Eva. Le ponga atención, ¿eh? Aquí te vas a llevar una perla muy rica. Está Adán y Eva. Te pregunto, ¿ellos sabían hacer el bien? Mientras estaban en el huerto, ¿qué cosa? Ellos no sabían hacer ni el bien ni el mal. ¿Sí? Ellos estaban en una etapa de inocencia. Tenían una relación de emociones, de mente y de voluntad con Dios. No había una relación espiritual. Eran alma vivientes, dice la Biblia. ¿Está comprendiendo o no? Aquí parte el entender de tu vida y de mi vida. Aquí parte el entender del por qué me pasa esto a mí y por qué no me pasa lo otro. Aquí parte. ¿En qué momento ellos conocen el bien y el mal? ¿Cuándo? Cuando desobedecen. Ojo, recién van y comen el árbol de la ciencia del bien y del
Recién ellos empiezan a conocer qué cosa es malo, qué cosa es bien, o bueno, lo que decimos nosotros. ¿Sí? Recién allí. Te pregunto ahora, cuando tú haces una cosa buena, ¿producto de qué árbol es? ¿Ah? ¿O producto de qué es? ¿De qué? De la obediencia. Si ellos desobedecieron y comieron el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si tú haces el bien, ¿producto de qué árbol es? ¿Resultado de qué actitud del hombre? De la desobediencia. Si ellos no sabían hacer ni el bien ni el mal, entonces ¿por qué hicieron lo que la serpiente les dijo? Si estaban en relación directa con Dios. Casualmente, por lo que Dios le dio la voluntad de decidir. Aún el inocente tiene voluntad de decidir. Dios le dijo, puedes comer de todo, le dijo. ¿Cierto o no es cierto? Ponga cuidado. Pero no vas a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Desde ese momento, el hombre empezó a ser caritativo, a hacer cosas buenas, a hacer cosas que agradan. Desde ese momento, como resultado de la desobediencia. Pregunta. Pastor. No, pero ellos, su comunión que tenían, ellos no tenían, sí, el Espíritu de Dios que les estaba guiando ahí. No. ¿Por qué no? Ellos eran alma viviente. ¿Por qué no? Porque era su alma la que gobernaba a su cuerpo y a su espíritu. Estaban en completa inocencia. Y aquí viene lo mejor todavía. ¿Por qué Dios los saca del huerto? Porque, ¿qué cosa dice? Que si se quedan ahí, ¿qué cosa iban a comer? ¿Qué cosa? El árbol de la vida. Pon atención a esto ahora. El que come del árbol de la vida no hace ni bien ni mal. Vive la vida de Dios. Y el objetivo de Dios es que el ser humano viva su vida. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar, porque el domingo vamos a meternos más en esto. Y estoy diciendo esto en relación a lo que dice el apóstol, lo cual también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Sabiduría humana. ¿En dónde nace? En comer el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Allí es donde la raza humana empieza a desarrollar la facultad de su intelecto. ¿Sí? Pasan los siglos, a final de cuentas se forman las universidades y empieza el hombre a gobernarse a través de la sabiduría humana. Y el objetivo de Dios no es que el hombre viva guiado por la sabiduría humana, sino por su espíritu. Dice la Biblia que el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Que el que está en Cristo ha nacido ¿de qué? ¿De agua y de qué? Por lo tanto, usted y yo debemos de vivir gobernados, ¿por qué? Por el Espíritu, ¿te das cuenta? No por la sabiduría humana, por el Espíritu. Y voy avanzando un poquito, y la Biblia misma habla de ella misma, que son espíritu y son vida. Ojo, son espíritu y son vida. Pon atención. ¿Qué cosa es la palabra? Son espíritu
y son vida. Una vez más te digo, son ¿qué cosa? Espíritu y vida. Para que vivas por el Espíritu, ¿qué tienes que hacer? Saber la palabra. Cuando lees y estudias la palabra, vas a actuar por el Espíritu, porque Espíritu está entrando a ti y estás comiendo del árbol de la vida que fue quitado del huerto para que no coma Adán. La misma vida. Jesús dijo, yo soy la vida, ¿sí o no? ¿Quién estaba plantado en el huerto? Jesús. Si la palabra es vida, ¿quién estaba plantado en el huerto? Para que no coman de ese árbol de la vida, ¿qué cosa hizo Dios? Lo sacó. En otras palabras, ¿qué le dijo? Como tú has desobedecido, a partir de ahora vas a vivir según la sabiduría humana, ya no según la vida. Por lo tanto, yo saco a este árbol y tú púdrete. ¿Comprendió o no comprendió? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Guiados, ¿por qué? Por el Espíritu, no por el pastor. ¿Cómo debe ser nuestra conversación? Espiritual. Y aquí está el gran problema, el gran dilema, porque siempre nos enseñaron que ser espiritual es hablar en lenguas. Ser espiritual es andar todo idiota, todo sonso con una Biblia acá. Oh, soy espiritual. No le digas nada porque el hermanito sale de un ayuno. Está espiritual. No. Ahora va con poder. Te digo algo. El objetivo de Dios no es que tú hagas milagros, ni señales, ni prodigios. El objetivo de Dios es que usted y yo vivamos la vida de Dios. Y para eso yo debo acomodar todas las cosas. ¿Qué cosa? A lo espiritual, porque el espiritual acomoda todas las cosas a lo espiritual. Mejor dicho, el hombre, la mujer, joven, señorita, usted no debe vivir gobernado por sus sentimientos, por sus emociones. No debe vivir gobernado o gobernada por su mente. Usted no debe vivir gobernado por su voluntad. Usted y yo debemos vivir gobernados por nuestro espíritu, que está unido al Espíritu de Dios. ¿Está comprendiendo o no está comprendiendo? ¿Por qué estos niños, y aún los que el mundo llama adolescentes, tienen esa inclinación a la pasión, a la concupiscencia? Porque todavía no han comido del árbol de la vida. Están viviendo gobernados por la sabiduría humana. ¿Está comprendiendo? Por eso es imperativo enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que tengan unión con la mujer o con el varón cuando llegue el tiempo. No antes. Yo voy a decir, alguien se me acercó y me dijo, usted ha dicho que nadie se casa amando. Estoy poniendo como ejemplo sin mencionar nombres por si acaso. Por ahorita ni usted ni yo sabemos quién me dijo, pero me dijo. Entonces yo tengo mi enamorada. ¿Y qué cosa es lo que siento por ella? Fíjate. Y estoy hablando de esto como un ejemplo de qué. Un ejemplo de que tú puedas entender que si estás en Cristo, debe gobernar el Espíritu de Dios, no tu manera de pensar, ni tu manera de sentir emocionalmente, ni porque tu voluntad distorsionada lo quiere, sino conforme dice la palabra. Entonces me dice, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que siento por mi enamorada? ¿Me estoy dejando entender? El ser humano vive así, gobernado por sus emociones distorsionadas, por su mente distorsionada, por su voluntad distorsionada y no por la palabra. Desde que come el árbol de la ciencia del bien y del mal, desde ahí la humanidad ha venido así, cuesta abajo.
Por eso es que sufre el ser humano. Y sabes una cosa, y le pregunto, ¿y cuántos años tienes, hijo? 15 años, me dijo. 15 años. Yo le dije, tus padres han sufrido durante todo el tiempo que tú sabes. Sí, me dice. ¿Y tú quieres sufrir? No, vive gobernado por la palabra. El espiritual acomoda todas las cosas a lo espiritual. No es que estoy en contra del matrimonio, de la unión, no. Sino que debemos establecer prioridades en nuestras vidas para que vivamos en paz. Dios nos creó para ser felices, dichosos. La Biblia, con el término religioso que utiliza e identifica esta palabra, es bienaventurados. Dile a alguien qué significa bienaventurado y sabe. Término religioso de esos años de 1909, por ahí lo usaron, o quizás de 1500, a saber. Pero hay una cosa que dice la Biblia. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y pon atención a esto. Pero el hombre natural, el versículo 14. ¿Qué cosa dice? Pero el hombre natural, ojo, o sea, quiere decir que hay hombre espiritual y hay hombre natural. ¿Quién es el hombre espiritual? ¿Quién es el hombre espiritual? ¿Hay alguien aquí que es espiritual? Puede decirle al que está a su lado, somos personas espirituales. Y no se asuste de decir espiritual. Pero también hay persona natural. ¿Quiénes son personas naturales? Los que no conocen la verdad como usted y yo, y que están anhelando que vayamos nosotros a transmitirle esto. ¿Qué cosa dice? Pero el hombre natural, ¿qué cosa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y fíjate lo que viene después. Y no las puede entender, porque se han de discernir como. Oiga, el hombre natural no puede, no percibe qué cosa, las cosas que son del Espíritu. ¿Qué cosas sabe el Espíritu de Dios? Estamos hablando desde temprano. ¿Qué sabe el Espíritu de Dios? Las cosas que nos han sido dadas. ¿Y quién solamente percibe esas cosas que nos han sido dadas? El hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre espiritual? ¿Quién es la mujer espiritual? Pastor, o sea que no es necesario que una persona mayor sea espiritual, sino también un chico de 15, una chica de 15, 14, ¿no? Esa niña que está sentada al lado de Fede, su hija, si ella entiende la palabra, si estos niños, los hijos de mi hermano Félix Jara, si estuvieran atendiendo, o si en su casa les hicieran entender, y ellos, wow, por su espíritu, no por su mente, sino por su espíritu, se deleitan en eso, pueden recibir a Jesucristo como el Señor de su vida. Por lo tanto, empezar a ser seres espirituales. Si usted diariamente le enseña la palabra, que es espíritu, que es vida, en su casa. ¿Me estoy dejando entender o no? O sea, no hay excusa para niños de 11, 12, 13, 14, 15 años si están constantemente los padres enseñándole la palabra. No hay excusa. No espere que llegue a viejo. Hay muchos padres que dicen, no lo llevo a la iglesia porque mi hijo está chico, no entiende. No, es que tú estás mirando naturalmente a tu hijo natural. Tú mira con los ojos espirituales a tu hijo que es espiritual, es espíritu, el ser humano es espíritu. Lo que tenemos aquí al frente que se ve es el carapacho que está conteniendo al ser humano que está dentro.
Lo que vemos nosotros y llamamos cuerpo es tierra, es la arcilla que cogió Dios e hizo al hombre y sopló aliento de vida, dice, no dice su espíritu, sopló aliento de vida y llegó a ser, ¿qué cosa? Alma viviente. Por lo tanto, lo que están viendo nuestros ojos es arcilla, pero el hombre espiritual que nació de nuevo, o que nació de arriba o de lo alto, como dice el original, es el que está dentro del cuerpo. Y ese hombre espiritual debe gobernar al alma viviente y debe gobernar al cuerpo. Por eso el apóstol escribe y dice, nadie es tentado porque Dios le tienta, sino cada uno es tentado, ¿por qué? Por su propia concupiscencia. Cuando desobedece Adán allá y come ese árbol, el pecado se metió. ¡Fuácata! El espíritu que Dios le había dado, que no estaba en ejercicio, murió, o sea, se separó de Dios. Y a partir de allí es la concupiscencia la que gobierna al ser humano, si no tiene a Cristo. ¿Me dejo entender o no? O sea, ponga atención, si tú entiendes esto que estamos hablando y empiezas a vivir espiritualmente, tu vida va a estar regida por tus concupiscencias, por el pecado. Recuerda, escúchame bien, no hay necesidad que seas un drogadicto, no hay necesidad que seas un borracho, no hay necesidad que seas un mujeriego para que andes en pecado. Pon atención, tú puedes estar haciendo cosas buenas sin temer a Cristo, digo, y estar en total pecado. ¿Por qué? Porque lo que comió Adán y Eva fueron el árbol ¿de qué? Del bien y del mal. ¿Está comprendiendo o no? Nadie que no tenga a Cristo y haga una obra de caridad no está en pecado, está en pecado. Entonces, si tú estás en el reino de Dios, estás en lo que es el cuerpo de Cristo, ya no debes vivir como vive el hombre natural, debes vivir guiado por el Espíritu de Dios que está dentro de ti y que es tu tarea ubicarlo. Es mi tarea tener comunión con el Espíritu de Dios. Y la palabra, el estudio de la palabra va a facilitar ubicar al Espíritu de Dios dentro de mí. ¿Por qué? Porque cuando yo estudio la palabra, pon atención, y lo aplico a mi vida, es una experiencia con el Espíritu que está dentro de mí. ¿Está comprendiendo o no? Entonces, no es porque tú hagas una cosa buena, estás actuando espiritualmente. Recuerda que la actitud de una cosa buena es el resultado de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué? Lo que se habla no es enseñado con palabras de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No podemos vivir como yo pienso, como yo creo, así me enseñaron. No, debemos de meternos al estudio de la palabra para que lo espiritual de la palabra podamos acomodarlo a cualquier situación de nuestra vida, y ahí está el resultado de nuestra felicidad. El 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No es como fui preparado, sino espiritualmente, basado en la palabra. Mi espíritu se va a fortalecer por la palabra, que es espíritu y es vida. Ante cualquier requerimiento de cualquier situación, va a fluir el espíritu, que es la palabra. Recuerda que Jesús, desde los 14 años, estaba metido con los doctores de la ley. Él se alimentaba de la palabra. Y eso le valió, como vamos a tratar de ver el domingo, Dios mediante, a vivir la vida en dos ámbitos: en el ámbito natural y en el ámbito espiritual, que es la vida en que nosotros tenemos que llegar a vivirlo. Y continúa el versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual, ¿hay algún espiritual aquí? ¿Qué tiene que ser para que sea espiritual?
¿Qué tiene que hacer para que sea usted espiritual? ¿Qué tiene que hacer usted para que sea una persona espiritual? ¿Qué tiene que hacer usted para que usted sea una persona espiritual? Creer que el Espíritu de Dios está unido a mi espíritu y vivir conforme al Espíritu de Dios que está gobernando mi vida. Eso es todo. Entonces, cuando usted vive así, ¿qué cosa dice la Biblia? El espiritual, ¿qué cosa hace? Ahí está. ¿Qué cosa hace el espiritual? Juzga todas las cosas. Pero pon atención, pero él no es juzgado de nadie. Aquí hay un juego de palabras. Él no es juzgado de nadie. ¿Por qué cree usted que el espiritual no es juzgado por nadie? No va a fallar. Porque no va a fallar. El espiritual no peca. Jesús, hasta el apóstol dijo, búsquenme. Búsquenme, ¿dónde está mi pecado? Porque su vida era conforme al Espíritu de Dios. O sea, sus vidas no manejaron sus emociones, ni su manera de pensar, ni su voluntad distorsionada, sino el Espíritu. Y allí tenemos que llegar para trastornar nuestras vidas y la vida de nuestra sociedad, a que el Espíritu de Dios nos gobierne. Y hemos venido año tras año tratando de meternos a esto y estamos llegando a la parte en donde el resultado tiene que verse, hermano. ¿Qué cosa dice? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El 16 es el texto clave. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa tenemos? La mente de Cristo. ¿Qué tenemos? Y si yo tengo la mente de Cristo, yo voy a vivir, yo pienso que es así. ¿Cómo tenemos que vivir? Como piensa Cristo. El espiritual vive como piensa Cristo, que lo vamos a ver. Abra la Biblia en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Y leyendo este texto vamos a terminar. 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Que esto ya lo hemos leído, les voy a hacer recordar nada más. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué cosa dice? Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Nos van a dar o ya nos fue dado? ¿Ya lo tenemos o lo vamos a tener? Ok, pero ¿por qué no sale? No, tranquilo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué cosa? ¿Participantes de qué hemos llegado a ser? ¿Participantes de qué hemos llegado a ser? ¿Qué cosa tenemos nosotros? ¿En base a qué tenemos que vivir? A la naturaleza divina. Pero esa naturaleza divina se va a expresar a través de qué? De la mente de Cristo. Somos lo que pensamos. Si pensamos con la mente de Cristo, ¿cómo vamos a hacer? Como Cristo, expresión de la naturaleza divina. Esos son los textos que estamos introduciendo para lograr a entender mi mente espiritual, que es el tema que vamos a empezar a hablar. Y esta es la introducción. El domingo no falte, porque vamos a hablar cómo es que se da eso. Cómo yo soy natural, tengo un cuerpo y voy a vivir con la mente de Cristo, voy a vivir con la naturaleza divina. ¿Cómo es eso? Esto nos da a entender qué cosa, que no somos cualquier especie. Dice la Biblia en Génesis que según su especie se debe reproducir, ¿cierto? ¿Qué especie somos nosotros? ¿Qué especie somos? Especie divina, porque tenemos la naturaleza divina. ¿Cuántos tenemos la naturaleza divina? ¿Qué tenemos que hacer para tener la naturaleza divina? Creer lo que dice la Biblia. Cuando usted tenga la naturaleza divina y crea que tiene la naturaleza divina, ya no va a vivir haciendo el bien y el mal.
vamos a vivir la vida de Dios. ¿Cómo es eso? Lo vamos a atender en la próxima reunión. Que Dios les siga bendiciendo.